Hoy la plata acaba de romper su récord histórico, unos 59,32 dólares la onza, a fecha 6 de diciembre de 2025. Y mientras todos miran el gráfico, JP Morgan ha movido en silencio a sus bóvedas unos 169 millones de onzas, casi un 10% del suministro mundial estimado. No es un capricho de la semana, llevan 14 años acumulando desde 2011, siempre discretamente. Si la plata no importa, como repiten tantos expertos, ¿por qué el banco más poderoso de Estados Unidos la está acaparando como si fuera un recurso estratégico? Después de meses estudiando grandes colapsos financieros, siempre aparece el mismo esquema, 4 etapas que nunca fallan. Y en mi análisis, la plata ya ha entrado en la fase final, donde el precio deja de subir en escalera y empieza a moverse en ascensor. No soy asesor financiero. Esto no es recomendación de inversión, es análisis educativo basado en datos públicos sobre un patrón que se está completando en tiempo real. En este vídeo vamos a ver qué está haciendo JP Morgan, cómo funciona ese patrón de 4 etapas y por qué podría estar adelantándose a un tsunami de la plata de hasta 500%. Imagina la escena, la gráfica de la plata marcando máximos históricos cercanos a los 60 dólares la onza, y al mismo tiempo el banco más poderoso de Estados Unidos llevándose silenciosamente el metal de la mesa. Mientras todo el mundo mira el precio, JP Morgan, según datos de mercado, habría movido del orden de 169 millones de onzas a sus bóvedas. Y eso sería solo la parte visible, una fracción de una acumulación que, según estimaciones de analistas, habría empezado en torno a 2011 y se extendería ya durante 14 años. La pregunta es sencilla y brutal. Si la plata es solo otro metal, ¿por qué una megabanca que tiene acceso a todos los datos del sistema lleva más de una década acaparando plata física? Para responderlo, necesitamos ver el mapa completo. Aquí también hay un patrón de 4 fases que se repite en cada gran crisis financiera. 4 etapas que aparecen una y otra vez, con distintos actores y distintos años, pero la misma secuencia. Primero crean una calma artificial, luego hinchan las promesas en papel, después algo se rompe, y al final, el precio estalla. En este primer tramo vamos a quedarnos en las 2 primeras fases, cómo se montó esa calma falsa en la plata y cómo se estiró hasta el límite la distancia entre el papel y el metal real. El punto de partida, los hermanos Hunt, finales de los años 70, principio de los 80. Su intento de acaparar plata terminó en un jueves de derrumbe, reglas cambiadas a mitad del partido y miedo histórico a que el mercado de la plata se descontrolara para siempre. ¿Qué hicieron los reguladores y los grandes jugadores después de aquello? No prohibieron la plata, no eliminaron el mercado, hicieron algo más sutil, levantaron una estructura que diera sensación de estabilidad, aunque debajo estuviera todo sostenido por promesas. La construcción de un sistema donde parece que hay calma, precios contenidos y abundancia de oferta, pero solo porque la mayor parte de esa oferta no es metal, es papel. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que por cada onza de plata real en una bóveda, el sistema financiero emite muchas más reclamaciones en papel sobre esa misma onza, contratos de futuros, derivados, certificados, productos estructurados. Algunos analistas han calculado que el mercado de papel de la plata puede llegar a ser unas 50 veces más grande que el mercado físico. Es decir, por cada moneda o lingote real hay docenas de promesas flotando en pantallas. Los propios datos publicados de COMEX dan una pista muy clara. El interés abierto, lo que está pactado en contratos, ronda, según esos informes, alrededor de un 244% de la plata que está realmente guardada en las bóvedas. Imagina una sala con 100 sillas, pero el organizador vende 244 entradas. Mientras solo se presente una parte del público, todo funciona. El problema es el día que la mitad de los que tienen entrada deciden sentarse a la vez. Ese es el corazón de la fase 1. Se crea una apariencia de normalidad apoyándose en el hecho de que casi nadie pide sentarse, es decir, casi nadie exige entrega física de su contrato. Todo el mundo confía en el sistema. La mayoría cierra sus posiciones en efectivo. Se rueda, se renueva, se especula con precios, pero casi nadie dice, no quiero dinero, quiero metal en mis manos. Mientras esa confianza se mantiene, la estructura aguanta. Los precios se pueden mantener contenidos, las oscilaciones se gestionan.
La volatilidad se canaliza dentro de ese gigantesco mercado de papel. Y la lección clave, ya en esta primera fase, es esta. La estabilidad no era natural, era fabricada. La segunda fase del patrón se parece mucho a lo que ya viste en otros colapsos históricos del canal. Más deuda, más emisión, más promesas y una sensación de no pasa nada, porque durante un tiempo los precios no explotan. Esta etapa arranca claramente a partir de la crisis de 2008. Los bancos centrales del mundo reaccionan imprimiendo dinero a un ritmo sin precedentes. Informes públicos hablan de más de 30 billones de dólares creados a nivel global. Solo Estados Unidos habría añadido cerca de 8 billones a su balance. Con ese océano de liquidez, habría sido lógico ver a la plata dispararse. Pero no ocurrió. Durante casi una década, el precio se mantuvo anclado por debajo de la zona de 30 dólares la onza. ¿Por qué? Cada vez que la demanda física se calentaba, los grandes bancos inundaban el mercado con más papel, más contratos cortos, más derivados, más instrumentos que añadían oferta virtual justo cuando los inversores empezaban a fijarse en lo tangible. Visualízalo así. En el mundo real, las minas sacan plata del suelo a un ritmo concreto. Las fábricas la consumen en productos reales. Los inversores compran monedas y lingotes y los guardan. Pero sobre ese mundo físico flota un segundo piso donde una misma onza puede ser prometida varias veces. Si alguien quiere plata, puede comprar un contrato en pantalla. Y mientras acepte cobrar en efectivo al final, nadie tiene que mover un solo lingote. Esa segunda planta, el papel, se expandió precisamente en los años en los que el dinero barato y la impresión masiva deberían haber empujado la plata al cielo. En lugar de eso, la plata se convirtió en una especie de válvula de escape. Cada subida se frenaba con más oferta en derivados. Mientras tanto, debajo, en la economía real, la plata ya no era solo metal monetario. Se estaba convirtiendo en pieza crítica de la era tecnológica. Paneles solares que necesitan plata para conducir electricidad. Vehículos eléctricos que usan aproximadamente 3 veces más plata que un coche de combustión. Infraestructura de 5G, centros de datos de inteligencia artificial, dispositivos médicos. Los informes industriales muestran un cambio brutal. Hace apenas una década, la demanda industrial representaba en torno a un 40% del consumo de plata. Hoy ronda casi un 59%. Y al mismo tiempo, la producción minera no acompaña. Datos de minería señalan que la oferta ha caído en torno a un 7% desde 2016. Durante aproximadamente 7 años seguidos, se ha consumido más plata de la que se extrae. Ese desequilibrio se conoce como déficit estructural. No es un bache puntual, es una brecha que se repite año tras año. ¿De dónde sale entonces la diferencia? De existencias acumuladas, reservas en bóvedas, almacenes, stock encima de la superficie. Existen dos actores clave drenando ese stock. India, con importaciones de plata en niveles récord. China, comprando de forma constante. Mientras tanto, el precio oficial no reflejaba ese agotamiento, porque el mercado de papel seguía permitiendo que cualquiera jugara con plata sin tocar una sola onza. Aquí es donde la historia se pone realmente incómoda. Según múltiples informes, alrededor de 2010 JP Morgan habría pagado unos 200 millones de dólares para cerrar un caso de manipulación del mercado de metales. Cuando absorbieron Bear Stearns en 2008, se quedaron también con grandes posiciones cortas en plata. Estaban, durante años, en el lado perdedor de la apuesta. ¿Y qué hicieron? Giraron el timón, cubrieron esas posiciones cortas y empezaron a pasarse al lado largo. Pero no de cualquier manera, sino a lo grande. Distintas estimaciones de analistas hablan de que, desde aproximadamente abril de 2011, JP Morgan habría acumulado del orden de 675 millones de onzas de plata física. Aproximadamente un 45% de la plata disponible sobre el suelo mundial está en grandes lingotes de 1000 onzas, más metal que el que tuvieron los hermanos Hunt en su apogeo, más que el que poseyó Berkshire Hathaway, más que muchas naciones enteras, y eso es solo la parte macro. En los propios datos de COMEX que cita el texto, JP Morgan aparecería sentado sobre unos 169 millones de onzas dentro de las bóvedas del propio COMEX, lo que representaría en torno a un 40% de los inventarios totales de ese mercado. Hay un detalle técnico que ya podemos anticipar aquí. Una parte de ese metal está clasificada como eligible, es decir,
almacenada pero no disponible para entrega contra contratos de futuros. No es plata de todos, es plata aparcada, fuera de circulación efectiva. Si juntas todas estas piezas, la imagen es clara. Fase 1. Se construye una gigantesca estructura de papel sobre un mercado físico relativamente pequeño. Fase 2. Durante años de impresión masiva de dinero, esa estructura se usa para contener el precio mientras la industria y algunos países van absorbiendo el metal real. Y en paralelo, un banco concreto va pasando del lado perdedor de la apuesta al lado de quien sabe que la escasez física terminará imponiéndose al papel. No hace falta que nadie diga en voz alta, va a subir 500%. Sus actos ya están contando la historia. Si la plata fuera irrelevante, no tendría sentido dedicar 14 años a acumularla silenciosamente mientras el resto del mundo mira solo el gráfico diario. En el siguiente tramo entraremos en la fase 3 y 4. ¿Qué pasa cuando algo se rompe en el mercado de derivados? ¿Cómo se ve una auténtica rotura del papel? ¿Y qué nos enseñan explosiones anteriores de la plata, como la de los hermanos Hunt, sobre lo que puede venir ahora? Pero antes de seguir esa ruta, te voy a pedir algo muy simple. Si este primer mapa te está ayudando a entender por qué un banco como JP Morgan podría estar preparándose para un tsunami de la plata, suscríbete ahora mismo para no perderte las siguientes partes, donde vamos a entrar en la fase crítica del patrón y en lo que podría significar para tu dinero. Hasta aquí hemos visto cómo montaron la trampa. Un mercado de papel gigantesco sobre muy poco metal real y un banco como JP Morgan acumulando plata física mientras el resto mira la pantalla. Ahora entramos en la fase crítica del patrón, el momento en el que algo se rompe, la confianza se agrieta y de pronto todo el mundo deja de querer promesas y empieza a exigir plata de verdad. Eso es la fase 3, la ruptura. Imagina esto. Finales de noviembre de 2025. El grupo CME, la gran plataforma donde se negocian futuros y derivados, comunica una incidencia técnica. Versión oficial, problema de refrigeración de servidores. Resultado práctico, más de 10 horas de mercado congelado. Mientras las pantallas estaban en negro, la plata no se quedó quieta. Los datos de negociación muestran que el precio se disparó hasta la zona de $56,72 la onza, nuevo máximo histórico en ese momento. Cuando el sistema volvió a funcionar, los creadores de mercado estaban descolocados. El diferencial entre precio de compra y de venta superaba más de $1. Para cualquiera que haya visto mercados en tensión, eso tiene un nombre muy concreto: iliquidez. Nadie quiere vender. Todos intentan comprar o mantener. Las promesas en papel empiezan a pesar menos que el metal que hay detrás. Ese fue el primer chasquido audible del sistema. Y justo unos días después aparece otro movimiento. Según los formularios de COMEX, JP Morgan reclasifica en torno a 134 millones de onzas, de la categoría registrada a la categoría elegible. Traducción: plata registrada, disponible para cumplir contratos de futuros si alguien pide entrega. Plata elegible, simplemente almacenada a nombre de un cliente. Está allí, pero no se puede usar para satisfacer esas entregas. Con un simple cambio de etiqueta contable, aproximadamente un 9% de la plata que podía salir de la bóveda deja de estar disponible para el mercado. No desaparece, no se evapora. Simplemente pasa de ser plata del sistema a ser plata que está aparcada fuera del alcance de los contratos. El momento: pleno pico de demanda física, precio rompiendo máximos, interés global por el metal. Es difícil no verlo como un mensaje. Cuando la cosa se pone fea, la prioridad es proteger el metal propio, no sostener el juego de las promesas. Otro dato que es todavía más revelador: las tasas de alquiler de plata. En octubre de 2025, los informes de mercado mostraban tipos cercanos al 30% anualizado por prestar plata física a otros participantes. ¿Te imaginas pagar un 30% de interés solo por tener derecho a usar plata ajena durante un año? Esa cifra no aparece en tiempos normales. Es la marca de un sistema donde pocos están dispuestos a soltar su metal, muchos necesitan plata para cumplir contratos, y la urgencia es tan alta que aceptan cualquier coste. Es el equivalente financiero de ver a la gente pelearse por botellas de agua en mitad de una sequía. 6 de diciembre de 2025. La plata marca alrededor de $59 y pico. Según los cálculos, eso supone casi un 98% de revalorización en lo que va de año.
el mejor comportamiento anual desde 1980. No estamos hablando de una pequeña subida especulativa. Estamos hablando de un activo que llevaba décadas controlado por el papel y de repente empieza a moverse como si hubiera soltado todas las cadenas a la vez. La fase 3, la ruptura, ya está en marcha y los primeros temblores de la fase 4 empiezan a sentirse bajo los pies. ¿Y qué es la fase 4 en este patrón? Se llama erupción. No es una palabra al azar, es el momento en que la presión acumulada durante años debajo del precio encuentra una grieta y sale disparada. En términos simples, el precio deja de subir en escalones y empieza a hacerlo en saltos. Las posiciones cortas, que apostaban a caídas o a precios contenidos, son aplastadas. Las instituciones que se colocaron pronto, con metal físico y estrategias pensadas para este escenario, ven cómo sus balances se multiplican, el resto corre detrás del precio, compra tarde, entra en pánico o se queda bloqueado en productos de papel que ya no representan bien al activo real. La plata ya está entrando en esa fase de erupción final. Y lo que viene después en la historia, lo que veremos en la siguiente parte, es la comparación con dos momentos clave del pasado. El ataque de los hermanos Hunt a la plata en 1979 y 1980 y el movimiento del oro tras la crisis de 2008. Dos ejemplos concretos de lo que sucede cuando las promesas dejan de ser creíbles y el dinero corre hacia los activos físicos intentando salir de la puerta al mismo tiempo. Ahí es donde se ve si JP Morgan ha cometido una locura, o si simplemente se ha colocado en el sitio exacto para surfear una ola de 500%, mientras el resto de jugadores ni siquiera ha entendido que se acerca el tsunami. Vamos a entrar de lleno en esos casos históricos y en lo que implican para los niveles de precio que podrían venir si la plata rompe, de verdad, el techo psicológico de los $100. Imagina Texas en 1979. Dos hermanos multimillonarios, Nelson y William Hunt, miran la plata en torno a $6 la onza. Ven algo que el mercado no quiere ver: inflación alta, consumo de plata superando a la producción, un sistema monetario que ya no está respaldado por nada sólido tras el cierre de la ventana del oro en 1971. Para ellos la conclusión es simple: el dinero de verdad es el metal, no el papel, y actúan en consecuencia. Empiezan a comprar plata de forma agresiva, no unas pocas monedas, 200 millones de onzas, aproximadamente un tercio de toda la plata disponible en Estados Unidos en ese momento. Media apuesta en físico, media apuesta en futuros, es decir, además de acumular metal, controlan una cantidad enorme de promesas de entrega futura. El resultado, visto en un gráfico, parece una locura. Enero de 1979. Plata alrededor de $6. Diciembre. Ya se mueve en la zona de 30. 17 de enero de 1980. Cerca de $49 con 45 centavos. En unos 18 meses, la subida ronda el 800%. Los Hunt se convierten en los hombres más ricos de América. Pero al otro lado, los bancos y la propia bolsa empiezan a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque los Hunt no solo juegan con papel, están tomando entrega, sacando metal de las bóvedas. Cada contrato de futuros que exigen convertir en onzas reales es menos plata disponible para que el sistema siga funcionando como siempre. En ese momento entra en escena COMEX, el mercado de futuros. Con el precio disparado y las bóvedas vaciándose, toman la decisión de cambiar las reglas de un día para otro. Prohíben abrir nuevas posiciones largas. A partir de ahí solo puedes vender o cerrar. Nada de seguir comprando. Ese giro se refuerza con otra jugada. Suben de forma brutal los márgenes, es decir, el dinero que debes poner como garantía para mantener tus contratos. De repente, sostener la posición se vuelve carísimo. Los Hunt y muchos otros se ven obligados a liquidar. 27 de marzo de 1980, Jueves de la Plata. El precio se desploma de la zona de $21 a unos 10 en un solo día. Los hermanos pierden miles de millones. Acaban arruinados. Bancos y corredores quedan tocados. El sistema solo se salva porque se decide, literalmente, cambiar las reglas en mitad del partido. Pero el detalle clave es este: el short squeeze era real, la escasez era real y el precio alrededor de $49 también era real. Tuvo que intervenir la estructura completa del mercado para frenarlo. ¿Y si esta vez los compradores no son dos multimillonarios cowboy? ¿Y si es el banco el que ayuda a escribir las reglas? JP Morgan
lleva acumulando plata física desde 2011. 675 millones de onzas a lo largo de esos años, una cifra que superaría lo que tuvieron los Hunt en su pico, superaría lo que llegó a tener Berkshire Hathaway y superaría las reservas de más de un país. ¿Tiene sentido verlos repetir el error de los Hunt? No. Habrían aprendido la lección, no forzarían un squeeze demasiado rápido, dejarían que sea el propio mercado el que, poco a poco, vaya reconociendo la escasez. Y si eso ocurre, se sugiere un camino de precios escalonado. Primero $100, después 150, luego 200, con un J. P. Morgan perfectamente colocado para beneficiarse de cada tramo. El segundo espejo es 2008. Allí el protagonista no fue la plata, sino las hipotecas, títulos respaldados por viviendas que parecían segurísimos hasta que todo el mundo quiso escapar del papel al mismo tiempo y descubrió que debajo había mucho menos valor del que se prometía. En octubre de 2008, la onza rondaba los $720. Para septiembre de 2011, las cifras históricas la sitúan alrededor de 923, un salto aproximado del 167%. La lección es la misma. Cuando el sistema de promesas financieras se agrieta, el dinero busca refugio en activos tangibles: oro, plata, energía, tierra. Y la respuesta de los bancos centrales tampoco fue reparar el problema de fondo, sino inflarlo. Unos 16 billones de dólares impresos a nivel global, tipos de interés llevados a cero y una expansión brutal de todos los mercados de papel. El metal se mueve justo por debajo de la barrera psicológica de los $60. Ya ha superado las proyecciones prudentes, una estimación previa de J. P. Morgan que apuntaba a unos $38 a finales de 2025, objetivos de Citi en la franja de $36 a $39. Todos esos niveles ya han quedado atrás. Analistas independientes como Lawrence Lepard han mencionado rangos de $75 a $90 para finales de 2026. Esos objetivos suponen que el mercado de papel aguanta, que no hay fallo estructural. ¿Y si ese mercado no aguanta? El máximo de 1980, esos $49 por onza, ajustados por la inflación acumulada, equivaldrían hoy a aproximadamente $170. Las condiciones actuales son más extremas. El déficit de oferta es mayor, la demanda industrial es más alta, el sistema de derivados y contratos de papel es exponencialmente más grande. Históricamente, recuerda, el ratio se ha movido en torno a 15-1, 15 onzas de plata por cada onza de oro. Los datos recientes sitúan ese ratio más cerca de 72-1. Si el mercado simplemente regresara hacia su media histórica, sin necesidad de conspiraciones ni de colapsos mágicos, algunos analistas calculan precios en el entorno de $280 por onza solo por ese ajuste de proporciones. No es una promesa, no es una garantía, es una consecuencia matemática de dos ideas. La reversión a la media suele cumplirse con el tiempo y los desajustes extremos rara vez se quedan congelados para siempre. ¿Qué pasa cuando los tenedores de contratos de plata en papel empiezan a pedir entrega física en masa? ¿Qué pasa cuando descubren que no hay metal suficiente para responder a todas esas reclamaciones? ¿Qué pasa cuando fondos de pensiones, fondos soberanos y pequeños inversores intentan entrar a la vez en un mercado físico limitado? Ese es el escenario que no me deja dormir. En el siguiente tramo, la mirada se desplaza a un punto muy concreto del calendario: la reunión de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, y a por qué, si se cumple el patrón, una decisión de tipos de interés puede ser la chispa final para que ese tsunami de plata termine de romper sobre el sistema. Estamos en la víspera de algo concreto, no en teoría. 9 y 10 de diciembre de 2025. La Reserva Federal se reúne para decidir tipos de interés. La probabilidad de un recorte ronda el 87,2%. Si bajan los tipos de interés, el dólar suele debilitarse, y cuando el dólar se debilita, históricamente oro y plata se disparan. El oro está alrededor de $4.212 por onza. Hay proyecciones que lo ven entre 4.500 y 5.000 a mitad de 2026. La plata siempre ha seguido al oro, pero con movimientos más violentos, más rápidos, más emocionales. Si la reunión de la Fed es la chispa, el déficit estructural de plata es la leña seca, la posición de J.P. Morgan es la gasolina y el mercado de papel bajo tensión es el cuarto bidón.
Todas las piezas ya están en la mesa. Lo inquietante es que el físico todavía se consigue. Los distribuidores siguen entregando, aunque con primas en subida y avisos de retrasos. Durante el pánico de la pandemia en 2020, la plata al contado rondaba los $28, pero las monedas físicas se vendían en unos 45, una prima cercana al 60%. Ahora imagina ese mismo escenario con la plata en $100. No hace falta ciencia ficción. Si los futuros empiezan a fallar entregas, las primas sobre el spot pueden irse a 30, 40, 50% o más. Y recuerda el umbral. Cuando la plata registrada en COMEX baje de unos 50 millones de onzas, hoy se habla de algo más de 100 millones, el sistema entra en zona de estrés máximo. Al ritmo actual de drenaje, eso no son décadas, son meses, quizá un año. Si entra el pánico, menos. Pero en realidad esto no va de la plata. La plata es el termómetro. La enfermedad de fondo se llama dólar. Desde 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro, el dólar es fiat puro, respaldado por confianza y poder militar, no por un activo físico. Más de medio siglo de déficits, deuda que nunca se paga, impresión monetaria continua. Algunos economistas creen que parte de la inflación se ha maquillado cambiando la forma de calcularla. Da igual, el resultado visible está ahí. Oro en máximos históricos, plata rompiendo techos de décadas, energía disparada, dinero institucional buscando refugio en cualquier cosa que no sea papel estatal. El mercado está mandando un mensaje. Las monedas de papel están bajo presión de largo plazo. Y en ese contexto, la plata puede ser el activo escaso más infravalorado del sistema, infravalorado frente al oro, infravalorado frente a su importancia industrial, infravalorado frente al crecimiento de la masa monetaria. Cuando el mercado corrija esa infravaloración, si lo hace, el movimiento no será suave. Las señales están todas encendidas al mismo tiempo. Máximos históricos, déficit físico continuado, bancos acumulando metal real, mercados de derivados dando señales de tensión, reuniones clave de bancos centrales, ruido geopolítico creciente. Eso no es azar, es convergencia. Fase 1, el montaje del sistema de papel, completada. Fase 2, expansión y devaluación monetaria, completada. Fase 3, tensiones visibles, en marcha ahora mismo. Fase 4, la erupción, cargando. No tienes que creerme a mí, tienes que mirar la historia. Una y otra vez ha reaccionado igual cuando se han alineado estos factores. Yo no soy asesor financiero, no es una recomendación de inversión. Solo soy alguien que observa patrones, sigue datos públicos y trata de entender qué nos están diciendo. La situación plata no es algo que vaya a llegar dentro de 10 años. Ya está aquí. La única pregunta es si vas a entender lo que está pasando mientras ocurre o si, dentro de 6 meses, mirarás atrás deseando haber prestado atención. La decisión es tuya. Pero piénsalo bien, porque esa reunión de la Fed de diciembre no está a años vista, está a días. Si quieres seguir cómo se desarrolla todo esto, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones y deja en comentarios si crees que la plata tocará $100 en 2026. Voy a seguir este caso en tiempo real en el canal y tú decides si lo ves desde dentro o si te enteras cuando ya sea historia.